me parece que nuestro gobierno, uno no hace la política exterior que le enseñaron en la universidad. Uno hace la política exterior que le toca vivir en el tiempo que le toca vivir. ¿Eh? Y cuando Cristina lo anuncia a Alberto como el candidato a presidente y ella de vicepresidente, era el mundo de Donald Trump, chicos. Era el mundo de Donald Trump. El Donald Trump que le puso todo a Mauricio Macri para que ganara las elecciones. Esos 50.000 millones de dólares que el fondo que le tenemos que pagar al fondo y que estamos como acogotados fueron para que ganara Macri las elecciones. No, tenemos que acordarnos que partimos de ahí. ¿Saben por qué? Porque hoy, fíjense, yo veo Clarín de hoy y dice, un gobierno sin política exterior. Perdón, esto es de hace 3 días. Y hoy una nota de La Nata, también en Clarín, ¿no?, que dice, entre China y Cristina la política exterior no sabe a dónde va. Y la verdad que no es así. La verdad que no es así. Cuando nosotros, como digo, el mundo que es elegido la fórmula Fernández Fernández, era un mundo Donald Trumpesco, con todo el significado que le puedan dar ustedes al Trumpesco. Y en ese esquema, 2 semanas antes que asuma el presidente de Argentina el mandato, hay un golpe de Estado en Bolivia, con una OEA totalmente volcada a impedir que las ideas que nosotros sustentamos se propaguen en América Latina por la soberanía popular. Es toda una advertencia. Quien crea que eso no incide en nuestra política exterior, como dije, uno hace política exterior con la realidad que le toca vivir. Y entonces, imagínense, nosotros heredamos un país con 50.000 millones de dólares de deuda. Lo primero que teníamos que resolver era ver cómo ese estrangulamiento, porque era pagar, pagar y pagar, ni bien asumíamos. Sin embargo, el presidente electo, faltando 2 semanas para asumir, no dudó de sus íntimas convicciones y abrazó a Evo Morales y a su vicepresidente, y junto a Andrés Manuel López Obrador decidieron hacerse cargo de esa situación y pudieron lograr salvarles la vida a los dos, sacarlos de Bolivia. No fue fácil. México mandó un avión que no le dejaban aterrizar en Perú para hacer la escala. El presidente electo argentino tuvo que comunicarse con Brasil, con todo lo que significaba. Ahí jugó un rol importante que hay que reconocerlo. El canciller Forí, el presidente lo llamó por vía del hoy embajador en Estados Unidos de Argentina, Jorge Argüello, que lo llama a Forí para que Forí interceda ante Brasil para que le dejen pasar el avión que iba a hacer escala en Paraguay. Se portó muy bien el gobierno paraguayo con Evo y García Linera, y les permiten sobrevolar espacio aéreo brasileño para llegar a México, cosa que no les permitían hacerlo por Perú, tampoco lo permitía Colombia. O sea, por ese lado, lo del Grupo de Lima, eso muy, porque después vamos a hablar del Grupito de Lima, no querían que pasara ni Evo ni García Linera. Entonces, eso es antes de asumir. O sea que ya allí nosotros estábamos desarrollando una política exterior. Como también el candidato a presidente que decidió viajar contra los asesores de marketing en medio de la campaña, abrazarse y visibilizar la injusticia de una detención que era la de Luis Ignacio Lula da Silva, y abrazarse con él en la cárcel, que sorprendió al propio PT brasilero, porque no podían creer que el futuro presidente de los argentinos había hecho este desafío. Y esas son las convicciones que uno en los momentos claves tiene que mostrar.
Y a partir de eso, ahí asumimos el gobierno, con esos antecedentes, sepámoslo, con un Almagro jugando absolutamente en contra de Argentina, que ahogó la posibilidad de que Argentina pueda ser presidenta del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue Almagro con sus operadores los que hablaron a los países para que no voten al candidato de Argentina y que voten a Claver Carón, que era un asesor de Donald Trump, rompiendo toda la tradición que tenía el Banco Interamericano de Desarrollo, que está planteado que el Banco Mundial, en el concierto internacional de la diplomacia multilateral, estaba siempre planteado que el Banco Mundial lo presiden los Estados Unidos, que el Fondo Monetario Internacional le toca la conducción a Europa y que el Banco Interamericano de Desarrollo siempre lo presidió un latinoamericano. Se rompieron todas esas reglas. Entonces, eso sucede ni bien comienzan nuestros gobiernos. Por eso, estos muchachos analistas políticos internacionales, ellos saben que existe una política exterior. Lo que pasa es que no es la que quieren ellos. Porque inmediatamente después de esa situación, que nos ahogaron con el Banco Interamericano de Desarrollo, que permanentemente nos boicotean las relaciones con los países que tienen que decidir sobre el endeudamiento argentino, a pesar de todo eso, nosotros pudimos desarrollar una política que permitió que Bolivia vuelva a la democracia sin que se pierda una vida. Las vidas se perdieron el día del golpe de Estado. Pero la pacificación democrática de Bolivia, les digo que yo acompañé al presidente argentino a la asunción de Arce, el presidente boliviano, y con orgullo escuché al rey de España, que fue una entrevista que me invitaron, a plantearle al presidente de Argentina, él estaba con Pablo Iglesias, el vicepresidente de España en ese momento, que desde los líderes europeos veían al presidente de Argentina como un estabilizador de la región, con lo que había sucedido en Bolivia. Esto, cuando fuimos, después tuvimos un viaje que yo en mi calidad de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el presidente me invitó. El primer viaje al exterior de él fue a Israel, al 75 aniversario de que se conmemoraba el triunfo, perdón, el holocausto no se conmemoraba, sino que se honraba la lucha y fundamentalmente el haber derrotado al nazismo y fundamentalmente los campos de concentración, que sobre todo Auschwitz, que era el que corresponde a ese día que los rusos, el ejército soviético, descubre Auschwitz y logra salvar las vidas de las personas que estaban allí. Y Argentina fue el único país latinoamericano invitado a ese encuentro. Estaban los líderes de todos los países vencedores de la guerra, más el presidente de Alemania. O sea, era un encuentro muy... Y allí yo lo vi a nuestro presidente haciendo política exterior e interior, planteándole al primer ministro de Israel y al presidente de Israel, plantearle que había dos embajadores de Israel en la Argentina, Yitzhak Avirán en épocas de la bomba de Amia y Daniel Gassit en la época de Néstor Kirchner, era embajador de Israel en la Argentina, que estando en ejercicio de la embajada, había dicho que Israel ya sabía quiénes habían sido los que pusieron la bomba en la embajada de Israel. Esto dijo Daniel Gassit, lo pueden buscar en la web, está en un diario, en el diario Perfil, en un reportaje que le hace Perfil, y él dice que fueron ejecutados quienes habían puesto la bomba en la embajada de Israel. Y lo mismo dice Yitzhak Avirán en el 2013, en un reportaje que le hace la Agencia Judía de Noticias, que también lo pueden encontrar en la web, que dice que los que pusieron la bomba en la AMIA se fueron a otro mundo, porque Israel lo hizo, lo cuentan. Entonces,
A nosotros siempre nos llamó la atención de por qué nos desangramos los argentinos para encontrar la verdad en el tema de las bombas que hemos sido, que nos han puesto y los dos, tanto el presidente como el primer ministro, les sorprendieron gratamente que el presidente argentino tuviera esa franqueza y que les pidiera que le dieran esa información. O sea que eso es hacer política exterior. Nunca le habían pedido de Estado a Estado, de jefe de Estado a jefe de Estado, para encontrar la verdad, que creo que es lo que corresponde. Y después compartí el segundo viaje, que fue a España, a Alemania, a Francia y a Italia. Y la verdad es que los líderes de la región, me acuerdo perfectamente el presidente de Francia, Macron, que le dijo al presidente argentino que le valoraba mucho la actitud de Argentina respecto del tema Venezuela, porque la Argentina no le escabulle a las situaciones y está dispuesto a encontrar, a ayudar que los países resuelvan sus problemas, no que los invadan. Y eso es una posición. Tenemos el antecedente de haber hecho lo que hicimos en Bolivia. Tenemos el antecedente de comportarnos como nos comportamos. Y hoy con orgullo les digo que veo en el, lo grabé lo imprimí para mostrárselo. Argentina, a partir de lo de Evo, decidió hacer una alianza estratégica de política internacional con México. Y realmente porque compartimos los valores con ese país. Y hoy en la jornada de México sale esta información, que en México ofrece su sede para que se sienten los dos sectores que discuten en Venezuela, y el mundo está acompañando una acción que, a partir de que ha habido un acuerdo en la Comisión Nacional Electoral, en la cual se ha incorporado Capriles y una serie de personas de la oposición, para resolver la cuestión política de Venezuela, pero entre venezolanos, en la cual los países tienen que ayudar a que se resuelvan. No es metiéndose para imponer mi ideología en base a, contra la otra. Y creo que esa es una actitud de política exterior que quizás es la que critican porque no hacemos lo que ellos quieren, pero es es coherente. Entonces yo creo el otro gran aliado de la política exterior argentina, junto con México, o quizás antes que México, es el Vaticano. El presidente ha estado 3 veces, creo ya, en Italia, primero como presidente electo y 2 veces como presidente, y realmente la comunicación de sus visitas al Vaticano no son las verdaderas, porque aquella última visita, para entrar ya ahí, fue una visita que duró 40 minutos, no duró 15 minutos. Duró 40 minutos, pero lo importante fue al día siguiente lo que el Papa había preparado en la Casina Pío IV, donde en la Academia de Ciencias Pontificias, que orgullosamente lo digo, dirige Monseñor Marcelo Sánchez Orondo, un arzobispo que tiene la camiseta argentina puesta a las 24 horas y que todo lo que pueda hacer para que Argentina lo hace, y allí compartieron una jornada al día siguiente de la entrevista de el presidente de Argentina con el Papa, John Kerry, que viajó de Estados Unidos, eso no lo cuenta la prensa, que viajó desde Estados Unidos a Roma para compartir ese encuentro donde se iba a plantear el tema de cómo tratar las deudas en tiempos de pandemia, de pospandemia, la visión. Hay un mundo distinto que los muchachos no se han dado cuenta, gracias a Dios, que ojalá los valores de Francisco sean los que perduren, porque hay
directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Katerina Georgieva, que abreva en los valores de Francisco. Claro que la burocracia del fondo no, pero hay una directora gerente del Fondo Monetario, búlgara, que es muy activa en la idea del mundo que predica Francisco. Y hay un presidente de Estados Unidos, hay un ministro de Ambiente que es John Kerry, irlandés católico también. Hay un mundo de valores católicos que está hoy dirigiendo los factores de poder más importantes. Ojalá esos valores sean los que predominen en lo que significan las consecuencias de lo que gobiernan. Y entonces yo, lejos de ver un gobierno sin política exterior, lejos, lo veo con una muy buena política exterior, lejos de lo que dicen quienes no, que no es la ideal, no, es la que nos tocó. Es la que nos tocó. Hoy mismo, le digo, hoy, buscando esta información, vi que Almagro, el secretario general de la OEA, que ha terminado siendo la Malinche de América Latina, fue elegido porque era el ministro de Relaciones Exteriores de Pepe Mujica y terminó comportándose una vez que llegó a la OEA como el soldado más obediente de Donald Trump y de la política esa de los halcones. Se está metiendo en México para impedir que el partido Morena, que es el que va liderando en las encuestas, pueda ganar las elecciones. Hoy hay un encontronazo muy fuerte entre el canciller de México con la comisión que la OEA quiere nombrar para fiscalizar elecciones, no teniendo ninguna autoridad moral después de lo que hicieron en Bolivia. El mismo grupo pretende hacer eso en México. Y hay elecciones ahora en Perú, y entonces creo que en ese aspecto nuestro país, hoy lo vi a Felipe Solá sacando un tuit muy duro contra Almagro, y yo lo comparto lo que él dice. En el medio estamos, es un país respetado por los líderes que no piensan como nosotros, y hablo de Macron, que no piensa como nosotros y sin embargo valora a la Argentina, porque yo les quiero decir que cuando estos líderes del mundo analizan la región, ven cómo están los sistemas políticos. Y la verdad que la Argentina, en la última elección, votó el 82% de la población. 82%. Al lado Chile votó el 43% en la última elección, en la de hace 15 días. 82%, 43%. Los sistemas políticos se los están devorando en el resto de la región. Veamos qué pasa en Chile. En Perú se comieron 5 presidentes en los últimos 2 años. No les quiero decir lo que pasa en Colombia, lo saben todos, lo que está pasando. Venezuela está encontrando por fin diálogo. En Brasil hay cacerolazos y cacerolazos que están saliendo a la calle descontentos como el gobierno está atendiendo el COVID. Y en la Argentina nada de eso pasa ni puede pasar, a pesar de las bravuconadas, a pesar de la grieta que nos quieren pensar que es la que domina el sistema político de la Argentina, y no es así. La población va por un lado y los odios, que no, los profetas del odio van por otro. No son lo mismo. Entonces, este sistema político, esta forma de lo que ven en el mundo, de lo que pasa en la Argentina, hace que se valore el gobierno argentino y que el liderazgo que Argentina tiene en el continente, que es un liderazgo de concepto, mientras que Brasil tiene un liderazgo de volumen. Pero es muy respetado el liderazgo de concepto de la Argentina, analizando desde la política exterior, un país que cuando un analista político le hace un informe al presidente de tal país que va a ir el presidente de Argentina, lo primero que hace es ver que tiene 5 premios Nobel.
5 premios Nobel, de los cuales 3 son de ciencia y 2 son de la paz. Y eso se valora. El resto del continente, el que sigue, tiene 2 premios Nobel de literatura, que es Chile. Entonces, y en el medio, y para terminar, y ya empezar con preguntas si quieren, nos tocó la pandemia. O sea, que tuvimos lo de Evo, lo de Almagro, y en el medio vino nuestra pandemia, que la pandemia para el mundo, donde tuvimos que salir a buscar vacunas para la vida humana. Y la verdad es que Rusia, China, Cuba, esos países malditos para la agenda de estos analistas políticos internacionales, son los que nos proveyeron de vacunas. Pudimos conseguir la vacuna en esos lugares. Es más, nos proponen fabricar las vacunas esas en la Argentina, para nosotros lo que nos llena de orgullo. Entonces, la geopolítica, uno no hace, como dije, política internacional como le gustaría que sea, sino con el mundo que le toca vivir. Y yo, dentro del mundo que nos toca vivir, quiero decir que a mí me parece que la política exterior argentina es, al menos en las convicciones que yo tengo, una política exterior adecuada, y que la Argentina, con el endeudamiento que tiene, con la pandemia, con todo, tiene un sistema político que lejos está de que le pase lo que le pasa a los vecinos, que lamentablemente tienen que vivir en esa convulsión social y política.